Audiolibros El Rincón de la Polilla presenta El niño con el pijama de rayas de John Boy. Capítulo 14. Bruno cuenta una mentira muy razonable. Después de aquello, durante varias semanas, Bruno siguió saliendo de la casa cuando se marchaba Herlist y madre echaba la siesta. Daba el largo paseo junto a la alambrada para reunirse con Shmuel, que casi todas las tardes estaba esperándolo allí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con la vista clavada en el árido suelo. Una tarde, Shmuel apareció con un ojo morado, y cuando Bruno le preguntó qué le había pasado, él se limitó a menear la cabeza diciendo que no quería hablar de ello. Bruno dedujo que en todas partes debía de haber chulos, no solo en las escuelas de Berlín, y que uno de ellos le había hecho aquello a Shmuel. Le dieron ganas de ayudarlo, pero no se le ocurría cómo, y además Shmuel quería hacer como si no hubiera pasado nada. Todos los días Bruno le preguntaba si podía colarse por debajo de la alambrada para jugar juntos al otro lado, pero Shmuel siempre contestaba que no, porque no le parecía buena idea. De todas maneras, no entiendo por qué tienes tantas ganas de venir a este lado, le dijo en una ocasión. Esto no es agradable. Eso lo dices porque no tienes que vivir en mi casa, replicó Bruno. Para empezar, no tienes 5 plantas, sino solo 3. ¿Cómo se puede vivir en una casa tan pequeña? No se acordaba de que Shmuel le había contado que antes de ir a Auschwitz había vivido en una habitación con 10 personas más, entre ellas aquel niño, Luca, que siempre le pegaba aunque él no hiciera nada. Un día Bruno le preguntó por qué todos los que vivían al otro lado de la alambrada llevaban el mismo pijama de rayas y la misma gorra de tela. Fue lo que nos dieron cuando llegamos aquí, explicó Shmuel, y se quedaron toda nuestra ropa. ¿Y nunca te apetece ponerte otra cosa cuando te levantas por la mañana? Debes de tener algo más en el armario. Shmuel parpadeó y abrió la boca para decir algo, pero se lo pensó mejor. A mí no me gustan las rayas, añadió Bruno, aunque no era del todo cierto. De hecho, le gustaban las rayas y estaba hartándose de tener que llevar pantalones, camisas, corbatas y zapatos que le apretaban, cuando Shmuel y sus amigos podían ir todo el día con su pijama de rayas. Unos días más tarde, Bruno despertó y vio que por primera vez en varias semanas llovía copiosamente. La lluvia había empezado por la noche y supuso que el ruido lo había despertado, pero no estaba seguro, porque una vez despierto no podía saber qué lo había despertado. A la hora del desayuno seguía lloviendo, y siguió lloviendo durante las clases de la mañana con Herlís, y siguió lloviendo a la hora de comer, y seguía lloviendo cuando terminó la clase de geografía e historia de la tarde. Aquello era una mala noticia, porque significaba que no podía salir de casa ni reunirse con Shmuel. Así pues, se tumbó en su cama con un libro, pero le costaba concentrarse. De repente, apareció la tonta de remate. No solía entrar en su habitación, pues en su tiempo libre prefería cambiar de sitio una y otra vez su colección de muñecas. Sin embargo, el mal tiempo le había quitado las ganas de jugar. ¿Qué quieres?, preguntó Bruno. Menudo recibimiento, dijo Gretel. Estoy leyendo. ¿Qué lees?, preguntó ella. Él se limitó a girar el libro para que su hermana viese la portada. Gretel hizo una pedorreta y roció un poco de saliva la cara de Bruno. ¡Qué aburrido!, dijo la niña con un sonsonete. No es nada aburrido, replicó Bruno. Es una aventura. Es mejor que las muñecas, eso seguro. Gretel no mordió el anzuelo. ¿Qué haces?, repitió, fastidiando aún más a Bruno. Ya te lo he dicho. Estoy intentando leer, refunfuñó él, pero no me dejan. Yo no sé qué hacer. Odio la lluvia. A Bruno le costó entenderlo. En realidad, su hermana nunca hacía nada, no como él, que tenía aventuras y exploraba lugares y había encontrado un nuevo amigo. Ella casi nunca salía de casa. Era como si hubiera decidido aburrirse por el simple hecho de que no tenía más remedio que quedarse dentro. Aún así, hay momentos en que un hermano y una hermana pueden dejar de torturarse durante un rato y hablar como personas civilizadas. Y Bruno decidió convertir aquel momento en uno de ellos. Yo también odio la lluvia, comentó. Ahora podría estar con Shmuel. Creerá que me he olvidado de él. Lo dijo sin pensar, pero nada más pronunciarlo, se arrepintió de haberse ido de la lengua. ¿Que podrás estar con quién?, preguntó Gretel. ¿Qué?, repuso Bruno con gesto de extrañeza. ¿Con quién dices que podrías estar?, insistió Gretel. Perdona, dijo Bruno buscando una salida. No te he oído bien. ¿Puedes repetirlo?
¿Que con quién dices que podrías estar? Gritó Gretel, inclinándose sobre él para que no hubiera malentendidos. Yo no he dicho que podría estar con nadie, repuso Bruno. Sí lo has dicho. Acabas de decir que no sé quién creerá que te has olvidado de él. ¿Cómo? Bruno, le advirtió Gretel. ¿Te has vuelto loca? Preguntó Bruno, tratando de hacerle creer que se lo había imaginado todo, pero no sonó muy convincente porque él no era un actor nato como la abuela. Gretel meneó la cabeza, amenazándolo con el dedo índice. ¿Qué has dicho, Bruno? Insistió. Acabas de decir que podrías estar con alguien. ¿Con quién? Dímelo. Aquí no hay nadie con quien jugar, ¿no? Bruno consideró el dilema en que se encontraba. Por una parte, su hermana y él tenían una cosa fundamental en común, que no eran adultos, y aunque él nunca se había molestado en preguntárselo, había muchas probabilidades de que Gretel se sintiera tan sola como él en Auschwitz. Al fin y al cabo, en Berlín, ella podía jugar con Hilda, Isobel y Luis. Quizá fueran unas niñas muy pesadas, pero al menos eran sus amigas. Allí, en cambio, no tenía nadie, salvo su colección de muñecas sin vida. Pero, ¿cómo podía saber Bruno hasta qué punto estaba loca Gretel? Quizá creyeran que las muñecas le hablaban. Por otra parte, Shmuel era su amigo, no de Gretel, y no quería compartirlo con ella. Solo podía hacer una cosa, mentir. Tengo un amigo nuevo, empezó, un amigo nuevo al que veo todos los días, y ahora debe de estar esperándome, pero no puedes contárselo a nadie. ¿Por qué? Porque es un amigo imaginario, respondió Bruno, intentando parecer turbado, para lo cual imitó la expresión del teniente Cutler cuando se había visto enredado en la historia de su padre emigrado a Suiza. Jugamos juntos todos los días. Gretel abrió la boca, se quedó mirándolo y luego se echó a reír. ¿Un amigo imaginario? Exclamó. ¿No eres un poco mayor para tener amigos imaginarios? Bruno intentó fingir vergüenza y turbación para resultar más convincente. Agachó la cabeza y esquivó la mirada de su hermana y pareció dar resultado. A lo mejor no era tan mal actor como creía. Intentó ruborizarse, pero aquello era más difícil, así que pensó en cosas vergonzosas que le habían pasado a lo largo de los años con la esperanza de conseguirlo. Pensó en la vez que había olvidado echarle pestillo del lavabo y la abuela había entrado cuando él estaba sentado en el váter. Pensó en la vez que había levantado la mano en clase y llamado madre al maestro y todo el mundo se había reído de él. Pensó en la vez que se había caído de la bicicleta delante de un grupo de niñas al intentar una acrobacia y se había hecho daño en la rodilla y había llorado. Alguna de aquellas cosas funcionó y empezó a sonrojarse. Vaya, se asombró Gretel, te has puesto colorado y todo. Porque no quería contártelo, dijo Bruno. ¿Un amigo imaginario? Desde luego. Bruno, eres tonto de remate. Bruno sonrió, porque sabía dos cosas. Una, que Gretel se había tragado su mentira, y dos, que si allí había algún tonto de remate, no era él. Déjame en paz, dijo. Estoy leyendo, ¿vale? ¿Por qué no cierras los ojos y dejas que tu amigo imaginario te lea el libro? Repuso Gretel, contenta de haber encontrado algo con que martirizar a su hermano. Así no te cansarás tanto. A lo mejor le digo que tire todas tus muñecas por la ventana, dijo Bruno. Si haces eso te arrepentirás, replicó Gretel. Y Bruno comprendió que lo decía en serio. Cuéntame, ¿qué hacéis tu amigo imaginario y tú? Bruno pensó un momento. Le apetecía hablar un poco de Shmuel y le pareció que aquella podía ser una buena manera de hacerlo sin tener que revelar la verdad. Hablamos de muchas cosas, contestó. Yo le cuento cómo era nuestra casa de Berlín, y las otras casas y las calles y los puestos de fruta y verdura y las cafeterías, y que no podías ir al centro los sábados por la tarde porque la gente te empujaba, y de Carl y Daniel y Martín, que eran mis tres mejores amigos para toda la vida. ¡Qué interesante! Dijo Gretel con sarcasmo, porque hacía poco que había cumplido 13 años y creía que el sarcasmo era el colmo de la sofisticación. ¿Y qué te cuenta él? Me habla de su familia, y del piso que tenían encima de la relojería, y de sus aventuras para venir aquí, y de los amigos que tenía, y de la gente que conoce aquí, y de los niños con quien jugaba, pero con los que ya no juega, porque desaparecieron sin despedirse de él. Vaya, suena divertidísimo, ironizó Gretel. Ojalá fuera mi amigo imaginario, y ayer me contó que hace varios días que no ven a su abuelo, y que nadie sabe dónde está, y que cuando pregunta por él, su padre se echa a llorar y lo abraza tan fuerte que le da miedo que lo espachurre. Bruno llegó al final de la frase
con la voz casi convertida en un susurro. Aquellas eran cosas que le contaba Shmuel, pero, por algún motivo, hasta entonces, no había advertido lo tristes que debían de ser para su amigo. Al decirlas en voz alta, de repente se sintió muy mal por no haber intentado animar a Shmuel en lugar de ponerse a hablar de tonterías, como jugar a los exploradores. Mañana le pediré perdón, se dijo. Si padre se entera de que hablas con amigos imaginarios, te caerá una buena, dijo Gretel. Creo que deberías dejarlo. ¿Por qué? Preguntó Bruno. Porque no es sano. Es el primer síntoma de la locura. El niño asintió con la cabeza. Me parece que no puedo dejarlo, dijo tras una pausa. Me parece que no quiero. Bueno, tú verás, dijo Gretel, cada vez más simpática. Yo en tu lugar no se lo contaría a nadie. Bueno, repuso Bruno, fingiendo tristeza. Supongo que tienes razón. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Gretel negó con la cabeza. A nadie. Solo a mi amiga imaginaria. Bruno soltó un gritito de asombro. ¿Tú también tienes una? Preguntó, e imaginó a su hermana en otro tramo de la alambrada, hablando con una niña de su edad, compartiendo sarcasmos durante horas. Es broma, dijo ella riendo. Por favor, pero si tengo 13 años, no puedo comportarme como una cría. Y dicho aquello, salió muy airosa de la habitación. Bruno la oyó hablar con sus muñecas en el dormitorio, del otro lado del pasillo, y regañarlas por haber armado tanto jaleo durante su ausencia, puesto a que ahora ella tendría que volver a ordenarlo todo, como si no tuviera nada mejor que hacer. Desde luego, suspiró el niño. Intentó concentrarse de nuevo en la lectura, pero había perdido el interés, y se quedó contemplando la lluvia y preguntándose si Shmuel, donde quiera que estuviera, estaría pensando en él, y si también echaría de menos sus conversaciones. Capítulo 15. Una cosa que no debería de haber hecho. Durante varias semanas estuvo lloviendo de manera intermitente, y Bruno y Shmuel no se vieron tanto como les habría gustado, pero aún así se vieron. Y Bruno empezó a preocuparse por su amigo porque cada día lo veía más delgado y más pálido. Solía llevarle pan y queso, y de vez en cuando hasta conseguía esconder un trozo de pastel de chocolate en su bolsillo. Pero la caminata desde la casa hasta el tramo de la alambrada donde se encontraba era larga, y a veces Bruno le entraba hambre por el camino y tomaba un bocado de pastel, y un bocado llevaba a otro, y luego a otro, y cuando solo quedaba un pedacito pensaba que no estaría bien dárselo a Shmuel porque no conseguiría saciar su hambre, solo engañarla. Se estaba acercando el cumpleaños de padre y, aunque él decía que no quería celebrarlo, madre organizó una fiesta para todos los oficiales que servían en Auschwitz y había mucho ajetreo para prepararla. Cada vez que madre se sentaba a la mesa para hacer más planes para la fiesta, el teniente Kotler estaba a su lado para ayudarla y daba la impresión de que entre los dos hacían más listas de las necesarias. Bruno decidió redactar su propia lista, una lista de todas las razones por las que no le caía bien el teniente Kotler. En primer lugar, el hecho de que nunca sonreía y siempre parecía estar buscando a alguien a quien estropearle el día. Luego, el hecho de que en las raras ocasiones en que hablaba con Bruno, el teniente lo llamaba jovencito, algo sumamente desagradable, sobre todo teniendo en cuenta que, como señalaba madre, el soldado todavía no había dado el estirón. También el hecho de que se pasaba horas bromeando con madre en el salón, y ésta le reía las gracias más que a padre. Asimismo, Bruno recordaba el día que un perro se acercó a la alambrada y se puso a ladrar. Cuando lo oyó, el teniente Kotler fue derecho hacia el animal y le pegó un tiro. Y también estaban todas aquellas tonterías que hacía Gretel siempre que él andaba cerca. Y no había olvidado lo furioso que se había puesto el teniente con Pavel, el camarero que en realidad era médico, en aquella cena. Además, siempre que padre tenía que ir a Berlín y pasar allí la noche, el teniente se quedaba en la casa como si él estuviera al mando. Todavía no se había marchado cuando Bruno iba a acostarse y ya había vuelto por la mañana antes de que él se despertara. Había muchas razones más por las que no le caía bien al teniente Kotler, pero aquellas fueron las que se le ocurrieron primero. La tarde anterior a la fiesta de cumpleaños, Bruno estaba en su habitación con la puerta abierta,
cuando oyó llegar a Cutler y hablar con alguien, aunque no oyó que nadie le contestara. Unos minutos más tarde, cuando Bruno bajó y oyó a madre dando instrucciones de lo que había que hacer, y al teniente diciendo no te preocupes, ese sabe lo que le conviene, y luego riendo de una forma muy desagradable, Bruno fue hacia el salón con un libro nuevo que le había regalado padre, titulado La isla del tesoro, con la intención de quedarse una hora o dos allí leyendo. Pero cuando atravesaba el recibidor, tropezó con el teniente, que en ese momento salía de la cocina. Hola, jovencito, dijo Cutler sonriéndole con sonra, como solía ser. Hola, contestó Bruno arrugando la frente. ¿Qué haces? El niño se quedó mirándolo y empezó a pensar en 7 razones más por las que el teniente Cutler no le caía bien. Voy a leer un rato, dijo señalando el salón. Sin decir palabra, Cutler le arrebató el libro y se puso a hojearlo. La isla del tesoro, leyó. ¿De qué trata? Pues hay una isla, respondió Bruno despacio, para asegurarse de que el soldado lo seguía. Y en la isla hay un tesoro. Eso ya me lo imagino, dijo Cutler, mirándolo como si cavilara los tormentos que le infligiría si fuera su hijo, y no el del comandante. Cuéntame algo que no sepa. También hay un pirata, se llama John Longsilver, y un niño que se llama Jim Hawkins. ¿Un niño inglés? Preguntó Cutler. Sí. ¡Puah! Gruñó Cutler. Bruno se quedó mirándolo, preguntándose cuánto tardaría en devolverle su libro. No parecía muy interesado en él, pero cuando Bruno quiso recuperarlo, Cutler lo apartó. Lo siento, dijo, tendiéndoselo, pero cuando Bruno intentó agarrarlo, el teniente lo apartó por segunda vez. Ay, lo siento, repitió, tendiéndoselo de nuevo, aunque esa vez Bruno se lo arrebató antes de que el teniente pudiera apartarlo. Eres rápido, masculló. Bruno intentó reanudar su camino, pero, por algún motivo, aquel día el teniente le apetecía fastidiarlo. Estamos preparados para la fiesta, ¿no? Comentó. Bueno, yo sí, replicó Bruno, que últimamente paseaba más tiempo con Gretel y estaba empezando a aficionarse por el sarcasmo. Usted no lo sé. Vendrá mucha gente, dijo Cutler, respirando hondo y mirando alrededor, como si aquella fuera su casa y no la de Bruno. Nos portaremos muy bien, ¿verdad? Pues yo sí, repitió Bruno. Usted no lo sé. Hablas mucho para ser tan pequeño. Bruno entornó los ojos y lamentó no ser más alto, más fuerte y 8 años mayor. Una bola de rabia explotó en su interior y deseó tener el valor para decir exactamente lo que quería decir. Una cosa era que madre y padre te dijeran lo que tenías que hacer. Eso era razonable y lógico. Pero otra muy diferente, que te lo dijera otra persona, aunque esa persona tuviera un título rimbombante como teniente. Ah, Kurt, querido, ¿todavía estás aquí? Dijo madre saliendo de la cocina. Ahora tengo un poco de tiempo, sí. Oh, exclamó al ver a su hijo. Bruno, ¿qué haces aquí? Iba al salón a leer mi libro, o al menos eso intentaba. Bueno, de momento ve a la cocina, dijo ella. Necesito hablar en privado con el teniente Cutler. Entraron juntos en el salón y Cutler cerró las puertas en las narices de Bruno. Hirviendo de rabia, el niño fue a la cocina y se llevó la mayor sorpresa de su vida. Allí, sentado en la mesa, muy lejos del otro lado de la alambrada, estaba Shmuel. Bruno no daba crédito a sus ojos. Shmuel, exclamó, ¿pero qué haces aquí? Shmuel levantó la vista y al ver a su amigo sonrió de oreja a oreja, borrando el miedo de su rostro. Bruno, dijo. ¿Qué haces aquí? Repitió Bruno, pues aunque seguía sin comprender qué pasaba al otro lado de la alambrada, intuía que los que vivían allí no debían entrar en su casa. Me ha traído él, dijo Shmuel. ¿Él? ¿Él? ¿Te refieres al teniente Cutler? Sí. Dijo que aquí había un trabajo para mí. Bruno bajó la vista y vio 64 vasitos, los que madre utilizaba cuando se tomaba uno de sus licores medicinales. Encima de la mesa de la cocina, junto a un cuenco de agua caliente con jabón y un montón de servilletas de papel. ¿Qué haces? Preguntó. Me han pedido que limpie estos vasos. Dicen que debe hacerlo alguien con los dedos muy pequeños. Y como si quisiera demostrar algo que su amigo ya sabía, levantó una mano y Bruno no pudo evitar fijarse en que parecía la mano del esqueleto de mentira que Herlis había llevado para la lección de anatomía. Nunca me había fijado, musitó con incredulidad.
¿Nunca te habías fijado en qué? Preguntó Shmuel. A modo de respuesta, Bruno levantó una mano y la acercó a la de Shmuel hasta que las yemas de sus dedos, corazón, casi se tocaron. En nuestras manos, dijo, son muy diferentes. Mira. Los dos niños miraron al mismo tiempo. La diferencia saltaba a la vista. Aunque Bruno era bajito para su edad y no tenía nada de gordo, su mano parecía sana y llena de vida. Las venas no se traslucían, los dedos no parecían ramitas secas. En cambio, la mano de Shmuel sugería cosas muy diferentes. ¿Cómo es que te has puesto así? Preguntó Bruno. No lo sé. Antes se parecía más a la tuya, pero yo no he notado que cambiara. En mi lado de la alambrada, todos tienen las manos así. Bruno frunció el entrecejo, pensó en la gente del pijama de rayas y se preguntó qué estaba pasando en Auschwitz. A lo mejor algo no funcionaba bien, porque la gente tenía un aspecto muy poco saludable. No entendía nada, pero tampoco quería seguir mirando la mano de Shmuel. Se dio la vuelta y abrió la nevera y empezó a revolver buscando algo de comer. Encontró medio pollo relleno que había sobrado de la comida, y a Bruno se le iluminó la cara porque existían pocas cosas que le gustaran más que el pollo frío relleno de salvia y cebolla. Agarró un cuchillo del cajón y cortó unos buenos trozos que luego cubrió de relleno antes de volverse hacia su amigo. Me alegro mucho de verte, dijo con la boca llena. Es una lástima que tengas que limpiar los vasos. Si no, te enseñaría mi habitación. Me ha advertido que no me mueva de esta silla, si no quiero tener problemas. Yo no le haría mucho caso, repuso Bruno, intentando aparentar más valor del que sentía. Esta no es su casa, es mi casa, y cuando padre no está aquí, aquí mando yo. ¿Puedes creer que ni siquiera ha leído La isla del tesoro? Shmuel no le estaba prestando mucha atención. Tenía los ojos fijos en los trozos de pollo que Bruno iba engullendo con toda tranquilidad. Pasados unos momentos, éste lo advirtió y se sintió culpable. Lo siento, Shmuel, se apresuró a decir. Debí haberte ofrecido pollo. ¿Tienes hambre? Esa pregunta solo tiene una respuesta, dijo Shmuel, que, aunque no conocía a Gretel, también sabía hablar con sarcasmo. Espera, voy a servirte un poco, dijo Bruno. Abrió la nevera y cortó otros 3 buenos trozos. No, no. Si vuelve, susurró Shmuel, mirando con apresión hacia la puerta. ¿Si vuelve? ¿Quién? ¿El teniente Kotler? Se supone que tengo que limpiar los vasos y nada más, dijo, mirando con desesperación el cuenco de agua jabonosa y luego volviendo a mirar los trozos de pollo que Bruno le ofrecía. Seguro que no le importa, repuso Bruno, un poco desconcertado por el nerviosismo de Shmuel. Solo es comida. No puedo, dijo Shmuel, sacudiendo la cabeza. Daba la impresión de que iba a echarse a llorar en cualquier momento. Volverá, estoy seguro, continuó. Debí comérmelo en cuanto me lo has ofrecido, pero ahora ya es demasiado tarde. Si lo cojo entrará y... Basta, Shmuel. Ten, dijo Bruno, y le puso los trozos de pollo en la mano. Cómetelo, queda mucho para la merienda. Por eso no tienes que preocuparte. El niño contempló un momento la comida que tenía en la mano y luego miró a Bruno con los ojos muy abiertos, con una expresión que denotaba agradecimiento y también terror. Echó una última ojeada a la puerta y entonces tomó una decisión. Se metió de golpe los 3 trozos de pollo en la boca y se los zampó en solo 20 segundos. Oye, no hace falta que comas tan deprisa, dijo Bruno. Te va a sentar mal. No me importa, dijo Shmuel, esbozando una sonrisa. Gracias, Bruno. Su amigo le devolvió la sonrisa y estaba a punto de ofrecerle más comida, pero en ese preciso instante el teniente entró en la cocina y se paró en seco al verlos hablando. Bruno lo miró fijamente y notó cómo la atmósfera se cargaba de tensión. Shmuel se encorvó, cogió otro vaso y se puso a limpiarlo. Kotler, ignorando a Bruno, fue hacia Shmuel y lo fulminó con la mirada. ¿Qué haces? Le gritó. ¿No te he dicho que limpiaras estos vasos? Shmuel asintió rápidamente con la cabeza y empezó a temblar un poco mientras cogía otra servilleta y la mojaba en el agua del cuenco. ¿Quién te ha dado permiso para hablar en esta casa? Continuó Kotler. ¿Te atreves a desobedecerme? No, señor, dijo Shmuel con voz queda. Lo siento, señor. Levantó la cabeza y miró al teniente, que frunció el entrecejo, se inclinó un poco y la dio la cabeza como si examinara la cara del niño. ¿Has estado comiendo? Preguntó en voz baja, como si ni él mismo pudiera creerlo. Shmuel negó con la cabeza. Sí, has estado comiendo, insistió Kotler. ¿Has robado algo de la nevera? Shmuel abrió la boca y la cerró, volvió a abrirla e intentó decir algo, pero no había nada que decir. Miró a Bruno
suplicándole ayuda. —¡Contéstame! —gritó el teniente. —¿Has robado algo de la nevera? —No, señor, me lo ha dado él —respondió Shmuel con lágrimas en los ojos, mirando de soslayo a Bruno. —Es mi amigo —añadió. —¿Tú? El teniente miró a Bruno, desconcertado. Vaciló un momento y preguntó: —¿Cómo que es tu amigo? ¿Conoces a este niño, Bruno? Bruno abrió la boca e intentó recordar cómo tenía que mover los labios para pronunciar la palabra sí. Nunca había visto a nadie tan aterrado como Shmuel en aquel momento, y quería decir algo para arreglar la situación, pero no podía, porque estaba tan aterrado como su amigo. ¿Conoces a este niño? Repitió Kotler, subiendo la voz. ¿Has estado hablando con los prisioneros? Yo... Él estaba ahí cuando ha entrado, dijo Bruno. Estaba limpiando sus vasos. Eso no es lo que te he preguntado, puntualizó Kotler. ¿Lo has visto antes? ¿Habías hablado con él? ¿Por qué dice que eres amigo suyo? A Bruno le habría gustado echar a correr. Odiaba al teniente Kotler, pero éste se estaba acercando a él y solo podía pensar en la tarde que lo había visto pegarle un tiro a un perro y en la noche que Pavel lo había hecho enfadarse tanto que... —Contéstame, Bruno —ordenó Kotler, con la cara cada vez más colorada. —No te lo preguntaré una tercera vez. Nunca había hablado con él —contestó Bruno—. No lo había visto en mi vida. No lo conozco. El teniente asintió y pareció satisfecho. Muy lentamente volvió la cabeza y miró a Shmuel, que ya no lloraba, sino que tenía los ojos fijos en el suelo. Parecía tratar de convencer a su alma para que saliera de su cuerpecito, flotara hacia la puerta y se elevara por el cielo, deslizándose a través de las nubes hasta estar muy lejos de allí. —Ahora vas a terminar de limpiar esos vasos —dijo entonces el teniente Kotler, con voz muy queda, tanto que Bruno casi no lo oyó. Era como si toda su rabia se hubiera convertido en otra cosa, no exactamente en lo contrario, sino en algo desconocido y aterrador. Luego vendré a buscarte y te llevaré de vuelta al campo, donde hablaremos de lo que pasa a los niños que roban. ¿Me has entendido? Shmuel asintió con la cabeza, cogió otra servilleta y se puso a limpiar otro vaso. Bruno vio cómo le temblaban los dedos y comprendió que temía romper el vaso. Bruno estaba destrozado, pero aunque quisiera no podía desviar la mirada. Vamos, jovencito, dijo Kotler, pasándole su odioso brazo por los hombros. Ve al salón, ponte a leer y deja a este asqueroso que termine su trabajo. Utilizó la misma palabra que había utilizado con Pavel cuando lo había enviado a buscar un neumático. Bruno asintió, se dio la vuelta y salió de la cocina sin mirar atrás. Tenía el estómago revuelto y por un momento temió vomitar. Jamás se había sentido tan avergonzado. Nunca había imaginado que podría comportarse de un modo tan cruel. Se preguntó cómo podía ser que un niño, que se tenía por una buena persona, pudiera actuar de forma tan cobarde como un amigo suyo. Se sentó en el salón y estuvo allí varias horas, pero no podía concentrarse en su libro. No se atrevió a volver a la cocina hasta mucho más tarde, por la noche, cuando el teniente ya se había llevado a Shmuel. Después de aquel día, todas las tardes, Bruno volvía al tramo de la alambrada, donde solían encontrarse, pero Shmuel nunca estaba allí. Pasó casi una semana y Bruno estaba convencido de que su comportamiento había sido tan terrible que Shmuel nunca lo perdonaría. Pero el séptimo día se llevó una gran alegría al ver que su amigo lo estaba esperando sentado en el suelo con las piernas cruzadas, como de costumbre y con la vista clavada en el polvo. Shmuel, dijo, corriendo hacia él y sentándose. Casi lloraba de alivio y de arrepentimiento. Lo siento mucho, Shmuel. No sé por qué lo hice. Di que me perdonas. No pasa nada, dijo Shmuel mirándolo. Tenía la cara cubierta de cardenales. Bruno se estremeció y por un momento olvidó sus disculpas. ¿Qué te ha pasado? Preguntó, pero no esperó a que Shmuel le contestara. ¿Te has caído de la bicicleta? A mí me pasó una vez en Berlín, hace un par de años. Me caí porque iba demasiado rápido y estuve lleno de cardenales varias semanas. ¿Te duele? Ya no lo noto, dijo Shmuel. Debe de dolerte. Ya no noto nada. Oye, siento lo de la semana pasada. Odio al teniente Kotler. Se cree que manda él, pero se equivoca. Vaciló un momento porque no quería desviarse del tema. Sentía que debía decirlo una vez más de todo corazón. Lo siento mucho, Shmuel, repitió con voz clara. No puedo creer que no le dijera la verdad. Nunca le había vuelto la espalda a un amigo mío.
Me avergüenzo de mí mismo, Shmuel. Shmuel sonrió y asintió con la cabeza. Entonces Bruno supo que lo había perdonado. A continuación, Shmuel hizo algo que nunca había hecho. Levantó la base de la alambrada, como hacía cuando Bruno le llevaba comida, pero aquella vez metió la mano por el hueco y la dejó allí, esperando a que Bruno hiciera lo mismo. Y entonces los dos niños se estrecharon la mano y se sonrieron. Era la primera vez que se tocaban. Fin de la sexta parte. Gracias por haber escuchado otro programa más en El Rincón de la Polilla. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y nos regales tu generoso like. También, si deseas apoyar un poco más, puedes hacer cualquier donativo que desees sin ningún compromiso utilizando el link de PayPal que está en la descripción. Así apoyas el canal para que te dedique muchos más audiolibros. Hasta la próxima.